mañana. Permítenos, Señor, leer y entender tu palabra, Señor. Aplica tu palabra a nuestros corazones, Señor. Sé con nosotros el día de hoy. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas. Todos los que estamos en este lugar te hemos fallado, Señor. Hemos pecado contra ti. Y reconocemos que tú sigues siendo fiel. Te damos gracias por Jesucristo, el cual vino y llevó el castigo y la ira de nuestros pecados. Y es por Cristo que nosotros estamos hoy, Señor, delante de ti. Y es por Cristo que hemos sido rescatados del mundo para adorarte, Señor. Te pedimos que tú nos permitas hoy aprender de ti, aprender de tu palabra, Señor. Edifica a tu iglesia, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento y abran sus Biblias en Marcos capítulo 4. Esta lectura que el hermano tuvo acerca de Daniel tiene todo que ver con el sermón. Yo espero que usted haya prestado atención a la historia que el hermano leyó acerca del rey Nabucodonosor, de Daniel y el sueño y la revelación que Dios le dio acerca de este sueño a Daniel. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 34. Dice así la palabra del Señor. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar debajo de su sombra. Muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hermanos, el sermón de hoy se llama El reino de Dios, sus inicios y su superioridad. Esta parábola, es más, estas dos parábolas nos van a mostrar el reino de Dios, cómo fue que inició el reino de Dios y en qué va a terminar. Marcos, el evangelista que estamos leyendo, escribía a los romanos. Este evangelio fue escrito a los romanos. Y es importante notar por qué Marcos tiene algunas formas de decir las cosas y enfocarse en algunas cosas que no se enfocó Mateo, ni Juan, ni Lucas. ¿Saben por qué? Porque Marcos le escribía a romanos. ¿Y cómo era esta gente?
gente a quien interesaba la acción, el poder, la conquista. Por consiguiente, les escribe, o más bien les describe a Cristo como un rey activo, enérgico, veloz en acción, un conquistador, vencedor sobre las fuerzas destructivas de la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre las tinieblas. El único y solo libertador. Así Marcos presenta a Jesús, porque le hablaba a gente que conocía de eso. En el texto de hoy, hermanos, Marcos nos presenta a Jesús como ese rey que tiene un reino, el cual llegará a ser el más grande, el más poderoso, que destruirá a todos los reinos del mundo. Para muchos, el cristianismo no es tan atractivo y tal vez puede llegar a ser hasta tonto para ellos. Un día como hoy, por ejemplo, las personas incrédulas, las que no son cristianas, están ocupados en sus cosas, idolatrándose a sí mismos o idolatrando otras cosas. Mientras que los creyentes, como usted y yo, estamos reunidos adorando a Cristo, porque Él es el Rey de Reyes. Veremos en este texto, mis hermanos, que vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena ser cristiano. Y quiero que veamos mi primer encabezado, un comienzo insignificante. Así comenzó el reino de los cielos, insignificantemente. Versículo 30 y 31. Dice el texto, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y dice el versículo 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Así que lo primero que Jesús nos enseña en este texto es que el comienzo del reino de los cielos fue insignificante. Si prestamos atención al Nuevo Testamento, veremos que parecía no muy popular seguir a Jesús. No era muy popular seguir a Jesús, porque la gente más bien andaba persiguiendo a Jesús y a sus discípulos. En nuestro contexto del texto de Marcos, donde estamos, los líderes religiosos rechazaban a Jesús y sus enseñanzas. Entonces, imagínense en aquel contexto judío, donde la gente pues tenía en alta estima a los maestros de la ley, a los intérpretes de la ley. Y si los intérpretes de la ley estaban rechazando a Jesús, era obvio que no era muy bien visto el cristianismo. Sus propios familiares, incluso sus hermanos, sus hermanas, su propia madre lo consideraban un lunático. E incluso sus milagros fueron tachados como obras de Satanás. Así que al principio no era muy popular, no era muy bien visto, no era muy fuerte el reino de los cielos. Era un mensaje contradictorio a todo lo que la mayoría creían. Iba en contra de las enseñanzas de la mayoría de los rabinos de aquel momento. Y el hecho de que Jesús se considerara a sí mismo como Dios era toda una osadía para muchos en aquel momento. Así que no era un movimiento con mucho que ganar a la vista de las personas. A veces parecía que más bien retrocedía. Si usted lee los evangelios, si usted lee el libro de los Hechos, muchas veces pareciera como que el reino de los cielos va retrocediendo. Era un movimiento que ante los ojos de los hombres era como una montaña rusa, a veces con multitudes escuchando y muchas veces multitudes volviendo atrás. Por ejemplo, en Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que muchas veces el reino de Dios se ve como esa montaña rusa donde hay mucha multitud gritando Hosana al Hijo de David, y muchas veces a multitudes volviendo atrás. Por eso Jesús en nuestro texto, en el versículo 30 y 31,
Él compara al reino de Dios con la semilla de mostaza. Y para aquellos años, hermanos, para aquellos años y para aquella audiencia, la semilla de mostaza era considerada una, o si no la más pequeña de todas las semillas. En otras palabras, era un grano insignificante, un grano muy pequeño. Y Jesús dice que el reino de los cielos en sus inicios fue así, muy pequeño, algo insignificante. Imagínense un predicador, Jesús, 12 hombres a los cuales él llamó sus discípulos y un puñado de personas más. Eso era todo el reino de Dios en el globo terráqueo. Eso era todo. O sea, imagínense eso. Era un predicador, 12 discípulos, un puñado de gente en todo el globo terráqueo. Eso era el reino de los cielos. Eso era el reino de Dios en ese momento. Es más, cuando llegó el día de Pentecostés, la iglesia cristiana universal, el reino de los cielos, consistía de 120 personas. Algo insignificante. 120 personas. Ahora, mis hermanos, ¿por qué Jesús dice eso? ¿Por qué Jesús en el versículo 30 y 31 nos quiere decir a nosotros cómo fue el inicio del reino de los cielos? Porque era evidente que ante los ojos de las personas, era evidente que él y su movimiento llamado el reino de Dios no había sido muy popular hasta el momento. Era obvio. Si usted lee y sienta nuestro texto en su contexto, Jesús viene saliendo de un problema con los fariseos, con los escribas, donde le dijeron: usted está endemoniado. Su poder es el poder de Satanás. Entonces Jesús le pone los pies a las personas en la tierra y les explica: el reino de los cielos tiene un inicio pequeño. No piensen en otra cosa. Jesús quería colocarle los pies en la tierra a la gente, aquella gente que le seguía, y al mismo tiempo a sus discípulos. Jesús nunca prometió éxitos ministeriales si se hacían de su banda. Más bien les explicó: no, el reino de los cielos en su inicio, cuando se siembra, es pequeño, es insignificante. Lo dejó claro en la parábola del sembrador, la que vimos anteriormente. Pues ese es el contexto inmediato. Muchas personas van a escuchar la palabra del reino de los cielos, pero la gran mayoría no la van a recibir. Esa fue la enseñanza de la parábola del sembrador. Y sabemos por la parábola del sembrador que el reino de los cielos, o el reino de Dios, no es aceptado por la gran mayoría, porque las personas están cegadas espiritualmente, como lo vimos en el texto, por Satanás. Tienen corazones duros, con inclinaciones a amar muchísimas cosas de este mundo, y que no van a estar dispuestas a dejar nada de eso por seguir a Jesús. Por eso en el principio el reino de los cielos fue pequeño, fue insignificante. Y vimos que solo una obra soberana de Dios podrá hacer que una persona abrace el reino de Dios. Cuando Dios viene en la vida de una persona, hermanos, y la transforma su alma, su entendimiento, solo así, solo en ese momento, esta persona podrá ver con claridad que, a pesar de que a su alrededor la mayoría de personas ven como algo insignificante el cristianismo, para él será lo más grandioso y lo más valioso que puede existir. Eso sucedía en ese momento. A pesar de todo esto en contra, cuando Dios verdaderamente convertía a una persona, esa persona, a pesar de que la gran mayoría que había a su alrededor decía que eso era una tontería, que era una estupidez, que era una locura, como dice Pablo, esa persona, para ella, era lo más valioso, era lo más importante. Y sucede el día de hoy. Hoy la gente sigue pensando que el cristianismo es una tontería. Ir y meterse ahí en cuatro paredes, estudiar un libro antiguo,
andar con una Biblia en la mano, privarse de tantas cosas que el mundo da, simplemente por seguir un libro. Pero la persona que verdaderamente ha sido rescatada por Dios, ve en eso un gran privilegio y un tesoro. Por eso en otra parábola Jesús va a decir que el reino de los cielos es comparado a un hombre que encuentra un tesoro en un campo. Lo vuelve a enterrar y va y vende todo lo que tiene. Y compra aquel campo porque sabe que ahí hay un tesoro. Eso sucede con la persona. Cuando verdaderamente esa persona es cambiada, es transformada y conoce a Jesús, esa persona va a estar dispuesta a vender todo lo que tiene, a dejar todo lo que tiene, porque encontró algo que vale más, a pesar de que la gente diga otra cosa. Con esto en mente, viendo el principio tan pequeño que tuvo el reino de los cielos, vamos a mi siguiente encabezado, a mi siguiente punto, que es que a pesar de que el reino de los cielos fue pequeño en sus inicios, como una semilla de mostaza insignificante, la superioridad del reino de Dios va a ser evidente. Y es evidente, versículo 32. Dice versículo 32, ¿cómo empieza el versículo 32? Pero después de sembrado, crece y se hace, ojo lo que dice, la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Otra vez, notemos el contraste en el texto. Hay un pero. O sea, fue insignificante al principio, pero lo que viene después no se puede comparar. El versículo 32 por eso empieza así. Indica un contraste. Si antes se ha dicho que el reino de los cielos fue insignificante, como va a terminar la película, como va a terminar la historia, es completamente opuesto. Ahora nos va a mostrar un contraste con una excelente noticia. El reino de Dios llegará a ser el más grande y soberano de todo el mundo, y su rey, el rey de reyes de todo el mundo. Eso es lo que dice el versículo 32. Veámoslo otra vez. Pero después que fue sembrado, crece. Y vea la imagen aquí. Se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermanos, aquí este texto encontramos grandes referencias al texto del Antiguo Testamento. Y préstenme atención aquí. La figura de un árbol, como lo dice Marcos, con las aves morando en sus ramas, los animales descansando a su sombra, es reminiscencia de la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el destino de grandes imperios y el levantamiento del reino de Dios. Aunque fue pequeño, no va a terminar así. Vayan conmigo por un momento, por favor. No pierdan esa página. Vayan conmigo a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, versículo 10 al 14. Daniel capítulo 4, versículo 10 al 14. Y está claro que el texto que mi hermano Olger leyó también explica esta verdad del versículo 32 de Marcos, ¿verdad? Donde Dios le muestra a Nabucodonosor los reinos del mundo y que al final de todo va a haber una piedra que va a destruir todos los reinos y que esa piedra va a ser un gran monte sobre toda la tierra. Y es claro que se está refiriendo a Cristo y a su reino. Pero preste atención en Daniel capítulo 4, versículo 10, lo que dice. ¿Lo tienen? Dice así: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama.
me parecía ver en medio de la tierra un árbol, ve la misma idea de Marcos, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaban a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad del follaje y despedazad su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Esta porción de Daniel que acabamos de leer, este texto habla del sueño, otro sueño de Nabucodonosor, de toda su grandeza, de toda su majestad, y cómo él proveía para todas las personas que dependían de él, y cómo él, Nabucodonosor, y su reino era suficiente para cuidar y proteger a todas estas personas. Pero luego el sueño se vuelve amenazante, dice un comentarista, y ese gran árbol que era el rey es reducido a un tronco, dando a entender así la soberanía de Dios, y que el reino tan majestuoso e imponente del rey Nabucodonosor no era tan grande como lo es el poder de Dios. Tanto así que luego en su contexto, Dios en su soberanía enloquece al rey durante 7 años comiendo hierba como un buey. Este texto de Daniel nos muestra que a pesar de este gran reino que tenía Nabucodonosor, no se compara con Dios, con su reino. Jesús tiene en mente esto. Jesús, conociendo esta porción de Daniel, tiene en mente esto cuando habla del reino de los cielos, que a pesar de que en sus inicios fue muy pequeño, el rey de ese reino es soberano sobre todo el mundo, y el reino llegará a ser el más grande de todos. Vayan conmigo a otro texto, y quiero que vean con sus propios ojos. Ezequiel 17. Ezequiel 17, 22. Ezequiel 17, 22 dice: así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, ojo aquí la analogía, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Ahora, ¿qué tiene que ver este texto? Con el texto de Marcos. Observen el versículo 22. ¿De qué creen que está hablando el versículo 22? De la manera en que Nabucodonosor había tomado gente de Judá y los plantó en Babilonia. Así también el Señor prometió que soberanamente Él los plantaría como pueblo suyo.
en su pueblo. En el monte alto, dice. Esto es una imagen del reino de Dios, según muchos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Apocalipsis 21:10 dice lo siguiente: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, ve la imagen otra vez, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Así que Dios iba a tomar de ese remanente que el rey había llevado cautivo, soberanamente lo iba a tomar y los plantaría para él en el reino de Dios. Vean el versículo 23. Este reino dará fruto. Lo vimos en el verso 23. Cuando habla de que es magnífico y que habitan debajo de él todas las aves de todas las especies, a la sombra de sus ramas habitará. Dice un comentarista, es una ilustración de seguridad y protección que tendremos en el reino de Dios. Y para terminar en el verso 24 de este texto, la profecía con que el exilio en Babilonia, en el reino de David, se había secado y se había extinguido. Pero Dios prometió incondicionalmente a David que un rey se sentaría para siempre en su trono. Y dice ese comentarista, con la venida de Jesús, el árbol seco de la dinastía de David reverdeció. Por eso Jesús, en nuestro texto de Marcos, nos dice con palabras muy similares a las de estas profecías, para que entendamos de que estas profecías se estaban cumpliendo y se van a cumplir en el reino de Dios, y que el reino de Dios, a pesar de su pequeñez en el principio, iba a ser grande, y va a ser grande, de tal manera que va a ser el más grande reino de todo el mundo. Leamos el versículo 32 de Marcos, donde estábamos antes. Dice el versículo 32: pero después de sembrado, crece y se hace la mayor, hablando del reino en ese sentido, de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermanos, esto es de aliento para nosotros. Ver que Jesús dice, sí, al principio fue insignificante, pero va a ser el reino más grande del mundo. Eso es de aliento para nosotros, porque aunque a veces pareciera que estamos perdiendo el tiempo, yo no sé si usted de vez en cuando ha pensado o ha escuchado, ¿será que yo estoy perdiendo el tiempo con esto del cristianismo? ¿Cuánta gente hoy, en lugar de estar sentado en una silla escuchando la palabra de Dios, está en la piscina, en la playa, anda paseando, anda andando en bicicleta? ¿Cuántas personas? Y usted y yo metidos aquí. Y mucha gente puede estar influyendo en nosotros. Estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, no estamos locos como muchos suponen. Hemos tomado la mejor decisión y estamos del lado del que va a ganar el más grande reino y el más grande rey. Estamos protegidos por el Dios del universo, por el rey más grande que ni siquiera se puede comparar a su lado, ni al rey de Asiria, de Babilonia, de Egipto, de Grecia, de Roma, de ninguno de esos que ha existido. Ninguno se puede comparar al rey que nosotros servimos. Hermanos, esto es estimulante para saber cómo termina la película. Estamos del lado de los buenos. Todos esos grandes hombres y valientes y poderosos que fueron en contra de Dios en algún momento, se arrodillarán delante de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos. Yo estaba leyendo y viendo una noticia acerca de Facebook. No lo recuerdo exactamente, pero se lo voy a parafrasear. La idea es que ahora Facebook
va a prohibir muchas cosas que tienen que ver con el cristianismo. Depende de lo que usted postee, se lo van a quitar o le van a cerrar la cuenta de Facebook. Simplemente porque tiene que ver con cosas cristianas. Bueno, ese reino que está operando ahorita en contra del cristianismo, que no es más que esa gran ramera que habla Apocalipsis, que no es otra que la gran bestia que habla Apocalipsis, porque yo sé que muchos tal vez no lo sepan, pero ya está la marca de la bestia. La marca de la bestia ya está. Es más, la marca de la bestia está desde que Jesús vino a este mundo. La marca de la bestia no es un chip, no es un código de barras. La marca de la bestia no es una inyección, no es una vacuna. Según la Biblia, la marca de la bestia es una forma de pensar y una forma de vivir. Una forma de pensar en contra de Cristo y de su cristianismo, y una forma de vivir en contra de Cristo y del cristianismo. Eso que ahorita estamos nosotros recibiendo, amenazas de que si usted pone algo en Facebook, ese reino, un día sus gobernantes, sus principales personas que están detrás de todo eso, un día se van a tener que arrodillar delante de nuestro Rey. Y dice la Biblia que van a tener que confesar con sus propias lenguas que Jesús es el Señor. Permítame leerle algunos pasajes bíblicos. Mateo 25, 31 y 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. No va a haber un solo ser humano que no tenga que estar ahí. Y dice el texto: y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. En ese momento, cada ser humano que ha pisado el mundo se hará presente ahí, delante de Jesús, para ser juzgado. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 al 18. De su boca sale una espada aguda, hablando de Jesús, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este texto, los que me conocen saben que me encanta este texto. Y dice el verso 17: y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y carne de jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ese día literalmente va a ser una masacre, por decirlo así, de un rey, mostrándole al mundo entero quién verdaderamente es el rey del mundo. Y todos aquellos grandes hombres, entre comillas, humanamente hablando, que tuvieron un reino y que con su poder persiguieron a la iglesia, ellos van a ser castigados. Dice el texto que vamos a leer que este Dios, Jesús, pisa el furor de la ira de Dios en el lagar. Este reino no crece con manipulación. Va a ser el más grande, y lo es, el más grande de todos. Ahorita hay un reino espiritual. Cristo reina en un reino espiritual. Él es rey, no es que lo va a hacer. Pero cuando se establezca por completo ese reino en la segunda venida de Cristo, va a ser evidente que es el reino más grande de todos. En las visiones de Nabucodonosor, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4,
en Ezequiel, se muestra que sí hay muchos reinos, pero que Dios los va a destrozar a todos. Este reino, hermanos, que es el reino más grande que va a existir y que existe, no crece con manipulación ni tampoco tiene mano humana, no tiene obra humana. No podemos hacer nada humanamente para que este reino crezca. El crecimiento de este reino es solo de Dios. Versículo 26 de nuestro texto. Vean el versículo 26 y 27. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hermanos, estos textos nos muestran precisamente lo que yo les decía. El reino de Dios no se puede manipular. No se puede manipular. Así como el sembrador echa la semilla en la tierra y luego no tiene control sobre ella, ni puede manipularla para que germine y crezca, no puede hacer nada. Simplemente la echa y espera. De igual manera el predicador siempre la semilla, o más bien siembra la semilla en los corazones, pero no puede intervenir para que esa semilla dé fruto o crezca. El reino de los cielos no se puede manipular. Los predicadores siembran la semilla, pero no podemos manipularla en sus corazones. Eso depende de Dios. Así como si usted siembra una semilla de frijol, una semilla de plátano, una semilla de maíz, y usted una vez que la sembró, usted no puede manipularla para que crezca o no crezca. Depende de Dios, literalmente. Tampoco la semilla espiritual del Evangelio. La sembramos, pero de que crezca y dé fruto o no crezca, o qué tanto dé fruto, no podemos manipularlo. Eso depende de Dios. Esto queda claro en el versículo 27 cuando dice: este hombre duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y recuerde que está hablando del reino de Dios, del reino de los cielos. Este hombre, en otras palabras, el predicador, pero piense también en alguien que está sembrando literalmente, se acuesta, se levanta, pasa el día, se vuelve a acostar, se vuelve a levantar, vuelve a pasar el día, se acuesta, se levanta el siguiente día, y así sucesivamente una y otra vez. Pero él no está interviniendo en lo que está pasando allá abajo en la semilla. Él no interviene en nada. Él queda, en otras palabras, en incertidumbre. Así de igual manera el predicador siembra la semilla cuando predica. Y pasan los días y no vemos fruto. No vemos ningún cambio en la persona, pero la semilla está sembrada. Vean este comentario que me encontré, hermanos. Dice un comentarista: así es también en lo que respecta al reino. Un pastor fiel esparce la semilla año tras año, explica, describe, invita, exhorta, consuela, advierte, insta con la palabra, hace visitas pastorales. A pesar de todo, al principio el esfuerzo parece inútil, pero de repente las brisas del Señor comienzan a soplar sobre los campos, entiéndase, los corazones, y entonces empieza a haber fruto. Eso sucede con la predicación del Evangelio. Y no podemos humanamente hacer nada. No podemos manipular esa semilla de la palabra del reino, porque no depende de nosotros. Si este texto, hermanos, ahora piensen un momento, ¿por qué Jesús dice que se siembra la semilla, pero que no depende de la persona, que al principio se va a ver insignificante el reino de los cielos, pero luego va a crecer, pero mientras tanto hay una incertidumbre? Es por lo que estaba pasando. Jesús está predicando la palabra, hay gente que lo rechaza,
Hay gente que escucha por un tiempo, pero luego se va. Jesús quiere dejar claro que la respuesta no está en las manos del humano, depende de Dios. No podemos manipularlo. Bien lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, los que sembramos la palabra. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, nosotros quisiéramos ver frutos para mañana. Le predicamos el evangelio a las personas, predicamos por Facebook, enseñamos, platicamos con nuestros amigos, les predicamos el evangelio. Quisiéramos ver frutos, pero es que el crecimiento lo da Dios. Nuestro trabajo es plantar la semilla. Y quiero aprovechar eso que estoy hablando para exhortarles a todos ustedes. Debemos de plantar esa semilla en este pueblo. Debemos. Y no es una opción. Sabemos que es un mandato de Dios de ir y predicar el evangelio. Si muchas veces estamos orando, Señor, trae personas a la iglesia, Señor, que crezcamos, amén. Pero adivina qué está diciendo el Señor: sal a plantar. No va a aparecer una planta si primero no hay una semilla. Vaya a plantar. Salgamos a evangelizar. Salgamos a predicar. Si usted verdaderamente cree que el reino de los cielos es el más grande reino y que Jesús es el más grande rey, si verdaderamente lo cree, usted va a salir a predicar. Usted va a salir a repartir esa semilla. Yo espero que sea así. Por esto, insistimos, hermanos, que la manipulación es innecesaria y tonta. Si se plantó la semilla en la predicación, en el culto, piensen en esto. El pastor predicó, se sembró la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Así como usted siembra la semilla y usted pasa un día y el otro sin que usted sepa cómo, dice el texto, la semilla crece de un pronto a otro. A veces no crece, a veces se hace infructuosa. Imagínate que el predicador predica, pero después de predicar el evangelio empieza a manosear el reino de los cielos. Empieza a tratar de manipular humanamente el reino de los cielos. ¿De qué manera? Después del sermón, el pastor dice: ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante su mano, pase al frente, repita esta oración conmigo. Pregunto, cuando usted siembra una semilla, usted mete la mano en la tierra y usted le hace así como para que crezca para mañana. ¿Usted lo hace? ¿Y por qué creen que espiritualmente la semilla del evangelio sí puede funcionar manipulada? ¿Por qué? Se siembra la semilla, que es la predicación, que es la palabra de Dios. El crecimiento, dice Pablo, lo da Dios. ¿Por qué manipular a la gente? ¿Con qué intención? Si lo que les estamos haciendo es un mal a la persona, porque si la semilla no ha dado fruto y no va a dar fruto, esa persona se va de la iglesia pensando que es cristiana. ¿Por qué? Porque repitió una oración. Y la gente de la iglesia va a considerar a este hombre o a esta mujer como cristiana. ¿Por qué? ¿Porque la semilla dio fruto? No, porque simplemente levantó la mano, pasó al frente y repitió una oración. Eso se hace en las iglesias, pero no está en la Biblia. Eso es manipulación. ¿Sabe cómo se le llama la manipulación en la Biblia? Brujería. ¿Lo sabía? ¿Sabía que la manipulación en la Biblia se llama brujería?
Hoy muchos pastores desde los púlpitos están practicando cosas que no son bíblicas. Es más brujería que otra cosa. La semilla se siembra en la tierra y Dios decidirá si esa persona, si esa semilla da fruto o no. Y el tiempo es de Dios. Como dice el texto, el hombre se cuesta, se levanta, se acuesta, se levanta día tras día. ¿En qué día va a brotar? No lo sabemos. Los que hemos sembrado maíz o algo así, usted va y lo siembra. Y usted se fija al día siguiente y no hay nada. Y se fija al día siguiente y no hay nada. Y allá, después de algunos días, unas semanas, usted ve que tal vez se ve un hijito así de reverdece. Y usted se va y se olvida de cómo está. Y cuando regresa ya tiene una hojita. Y ahí va. Sin que usted sepa. Y sin que usted la manipule. El reino de Dios, dice Jesús, es exactamente igual. Se siembra la semilla, no la manipule. No le diga a la gente que es cristiana por repetir una oración. Deje que la semilla dé fruto. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Así que, hermanos, cuando ustedes vean una iglesia, un pastor que mete la mano para manosear y manipular el reino de Dios, queriendo ver frutos inmediatamente, tengan que este hombre no conoce cómo funciona el reino de los cielos. No conoce. O no lo estamos leyendo aquí en la Biblia. De que el hombre no tiene arte ni parte en cómo crece y germina. Lo único que hacemos es sembrar. El pastor lo único que puede hacer y debe de hacer es sembrar la semilla. Que dé fruto mañana, pasado mañana, entre un mes, entre un año, y cuánta cantidad de fruto dé, eso depende de Dios. Puede ser que hayan 2 inconversos, se siembra la semilla. Por allá hay otros 2 inconversos, se siembra la semilla. En este caso, los 2 inconversos dan fruto y se arrepienten y son parte del reino de los cielos. Y puede ser que uno dé fruto a 70 y el otro dé fruto a 30 para el reino de los cielos. Uno fue llamado a predicar y el otro no. Pero eso lo determina Dios. Y en el otro caso puede que hayan 2 inconversos, se les predicó la misma palabra, fue sembrada la misma semilla, y Dios en su soberanía decidió que uno diera fruto, y Dios decidió que el otro ni siquiera entendiera el evangelio, como en la parábola del sembrador. Eso no depende del predicador. ¿O sí? Y si no depende del predicador, yo quiero que se haga esta pregunta nada más para continuar con mi sermón. ¿Por qué es que hoy en las iglesias cristianas quieren meter la mano para manipular el reino de los cielos? ¿Por qué? Yo me atrevería a decir que por un lado por ignorancia y por el otro lado porque desean tener muchas personas en la iglesia a costas de que estén o pasando cabras vestidas de oveja. No. Prediquemos la palabra y busquemos fruto. Si usted sembró 100 semillas de maíz y de esas 100 semillas de maíz nacieron solamente 80 matas, gloria a Dios. Y si en una mata hay 2 espigas y en otra una, gloria a Dios. El crecimiento lo da Dios. La semilla en sí misma tiene poder. Pablo dijo, el evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Pero al mismo tiempo la obra es misteriosa y el tiempo es de Dios. Hermanos, nosotros los predicadores, el evangelio es predicado, la palabra de Dios es predicada. Y podemos ver que en el proceso que se nos da en los textos bíblicos es que irá creciendo el reino de los cielos. Irá creciendo, irá en aumento.
pero ese crecimiento lo dará el Señor. Sin embargo, cuando se siembra la semilla en una persona, nosotros no podemos manipularla. Es más, ni siquiera podemos determinar cuándo Andrés nació de nuevo, cuándo David nació de nuevo, cuándo Yanina nació de nuevo. No lo podemos determinar. Cuando Jesús habla con Nicodemo respecto al nuevo nacimiento, Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando estamos en Navidad, aquí en diciembre, y usted ve que hacen esos ventoleros, usted ve el viento. No, usted ve las manifestaciones del viento. Usted ve que sopla de aquí para allá porque tal vez las ramas están para allá. Está soplando, un ejemplo, de este a oeste. Usted dice, para allá sopla el viento. Pero usted no sabe si en realidad viene de allá ni para dónde va, porque puede ser que gire ahí mismo. No lo podemos determinar. Podemos observar solamente los resultados. Así que si incluso alguien, después de predicar el Evangelio, dice que ha creído en Cristo, ni siquiera podemos creer eso, hasta no ver las manifestaciones de ese nuevo nacimiento. Hermanos, y para ir aterrizando mi avión, quiero leer un comentario que me encontré. Dice este comentarista, como tantas veces lo hacía, el Señor Jesús empleó la naturaleza para ilustrar la verdad espiritual. Recordó a Nicodemo que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de a dónde viene ni a dónde va. El nuevo nacimiento es muy semejante al viento. Primero tiene lugar según la voluntad de Dios. No es un poder que el hombre pueda someter a su control. Segundo, el nuevo nacimiento es invisible. No se puede observar su ocurrencia, pero sí se puede ver los resultados en la vida de la persona. Cuando alguien ha nacido o ha sido salvo, le viene un cambio. Las cosas malas que antes amaba, ahora las aborrece. Y las cosas de Dios que antes menospreciaba, ahora precisamente las ama. Así como uno no puede comprender plenamente el viento, del mismo modo, el nuevo nacimiento es una obra milagrosa del Espíritu de Dios, que el hombre no puede llegar a comprender plenamente. Además, el nuevo nacimiento, lo mismo que el viento, es imprescindible. Sencillamente no es posible decir cuándo y de dónde tendrá lugar. Así que, hermanos, este reino, el reino de los cielos, no se puede manipular humanamente hablando. Y por último, estos resultados, según el versículo 28, son inconfundibles, porque dice el versículo 28 de nuestro texto, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. O sea, en otras palabras, el fruto será evidente. Es evidente cuando alguien nace de nuevo. Sin embargo, Jesús quiere terminar esta analogía, como bien empleó la parte de la siembra, Él quiere terminarla con algo lógico de la siembra, la cosecha, o como dice nuestra versión, la siega. Verso 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. ¿Saben qué es una hoz? Yo durante muchos años leía sobre la hoz y yo decía, ¿qué será la hoz? ¿Saben qué es una hoz? ¿Han visto esa imagen que sale a veces en Facebook, en películas, en fábulas, de la muerte de un hombre con una capucha y que tiene una vara como con una hoja de hierro así doblada? Es una hoz, ¿verdad? Eso es una hoz. Dice el texto que cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. La hoz es como un tipo cuchillo, pero se usaba con un palo largo para ejercer más fuerza. Eso es una hoz. Hermanos,
este reino tendrá una cosecha, tendrá un fin. El reino de Dios fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Y si vemos en el texto, Jesús nos enseña que el inicio tuvo un pequeño porcentaje de personas. Luego empieza a crecer y se hace la más grande de todas, el reino de Dios. Pero está listo para que llegue la cosecha. Hermanos, en otras palabras, este texto nos enseña que llegará un momento en la historia humana donde llegará el fin. Yo sé que todos han escuchado el fin del mundo, ¿verdad? Todos han escuchado del fin del mundo. Hermanos, ese día llegará. El fin del mundo llegará. Y se han sacado videos, documentales sobre el fin del mundo, películas. Pero nosotros, hermanos, aquí en la Biblia, aquí, en la palabra de Dios, tenemos la información de cómo sucederá el fin del mundo. Lo sabemos claramente. El reino de Dios se seguirá extendiendo y extendiendo. Sin embargo, tendrá un fin. Llegará al fin, llegará el día del juicio. Mi pregunta es, hermanos, ¿estaremos todos nosotros preparados para el día del juicio? ¿Para el día del fin? Porque ese día llegará. Puede ser que usted se muera antes, pero de igual manera va a tener que ir a dar cuenta a Dios. Y va a llegar un día establecido donde va a suceder lo que tanto la gente teme, el día del juicio, el día final, el fin del mundo. Dice Mateo 13, 38 al 43. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de todo su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Todas las personas malas de este mundo serán llevadas al juicio eterno, donde dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice Apocalipsis 14, versículo 14 al 20. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz para cegar, una hoz aguda, bien afilada. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Notes aquí que cegada no es de que dejó de ver, por eso las dudas, fue cosechada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete la hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es simplemente una forma figurada de decir que va a haber muchísima sangre, mucha gente muerta en la ira de Dios. Tanto
que en un campo como de 1600 estadios iba a llegar la sangre a una altura hasta el freno de los caballos, hasta la quijada de los caballos. Así de grande la cantidad de sangre, por toda esa cantidad. En otra forma figurada diciendo, la gente que va a recibir la ira de Dios es grande. La cantidad de personas en el mundo que van a sufrir la ira de Dios es enorme. Ese día llegará. Ahora yo quiero preguntar a todos los que estamos aquí, una vez más para ir terminando, ¿estaremos nosotros preparados para ese día? Porque ese día llegará. Sea que usted se muera antes o no, ese día llegará y ese día usted va a tener que presentarse delante de Jesús para el juicio eterno. Ese día llegará. Y dice la Biblia que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras acciones, y que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. ¿Está usted preparado para ese momento? Cuando yo veo textos así y yo veo la gente que está ahí como si nada, hoy domingo la gente está como si nada en sus casas, paseando, andando en la playa, la gente está como si nada, pero ellos no se imaginan que esperan un día del juicio. Uno ve en el Facebook, se murió fulano, se murió fulana, y lo que todo el mundo pone es, bueno, ya está descansando en la presencia del Señor. Podríamos pensar, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez no es así. Hay gente que dice, como para consolar a los familiares, por lo menos está mejor que nosotros, porque ya se murió. Bíblicamente podríamos decir muchas veces, está mejor usted que ese que se murió. Porque tal vez a usted le duele hasta el pelo, pero está vivo y se puede arrepentir. Ayer vi una noticia de un muchacho que se tiró del puente ahí en Naranjo y Iglesia. ¿En dónde estará? Solo el Señor lo sabe. Lo que yo sí sé a la luz de la Biblia es que si una persona no se arrepiente de sus pecados, no nace de nuevo, no va a ir al cielo. Sea que se tire de un puente, sea que se pegue un balazo, sea que se muera en su vejez, no va a ir al cielo. Yo veo los jóvenes, y yo recuerdo cuando yo era joven, no hace mucho, y yo veo los jóvenes que para muchos de ellos es toda una locura ir a la iglesia, es toda una locura el cristianismo, toda una locura leer la Biblia. Pero ellos no están apercibidos de que verdaderamente se acerca un juicio. Y que aquí está la fórmula de escapar de ese juicio. Aquí se nos informa cómo escapar de ese juicio, de ese gran día de la siega que ha de llegar. En otras palabras, en ese día, lo que hará la diferencia es la sangre de Jesús. No importa si usted tenía dinero o no, si usted era joven, adulto o anciano cuando murió. No importa si usted era de Grecia, de Sarchía, de La Juela, de San José. Si era alto, bajito, gordito, delgado, nada de eso importará. Si usted era católico, romano, cristiano evangélico, testigo de Jehová, mormón, adventista, nada de eso va a importar. Lo único que hará la diferencia es la sangre de Jesús. Como en el libro de Éxodo, lo único que hizo la diferencia fue la sangre que estaba en los dinteles de la puerta para librar al pueblo de Dios de la muerte, del castigo de Dios en ese momento. Solo la sangre hará la diferencia. Y yo quiero decirte, a ti que me escuchas y a mí mismo hoy, que si usted y yo no contamos con la sangre de Jesús a nuestro favor, lo que nos espera es un juicio eterno. Eso es lo que nos espera. ¿Tienes la sangre de Jesús a tu favor? ¿Te has arrepentido? ¿Has nacido de nuevo? Porque la única diferencia la hará la sangre de Cristo. La única diferencia.
Cuando yo leo el Éxodo y yo veo que Dios le dice a Moisés, yo voy a pasar a medianoche, yo voy a pasar por toda esta ciudad. Y donde yo vea la sangre, que es una señal, pasaré de largo, pasaré por alto, lo que significa la Pascua. Voy a pasar por alto esa casa y ustedes no van a recibir el castigo. ¿Qué hizo la diferencia? La sangre de aquel cordero. En el día del juicio, lo único que va a hacer la diferencia entre usted y yo va a ser la sangre de Jesús. Y yo espero que esto le sirva a usted de advertencia y al mismo tiempo de información para decir, yo la necesito. Yo la necesito. Tú no te puedes esconder en una religión, no te puedes esconder en una iglesia, no te vas a esconder por eso del juicio de Dios. No te va a esconder del juicio de Dios que digas que tú crees en Jesús, porque eso no va a ser suficiente. Solo si estás rociado con la sangre de Cristo podrás salir librado ese día. Solo la sangre de Jesús. Porque el día del juicio llegará. Por eso Jesús advierte de que este reino tendrá un fin. Viene el día de la cosecha. Y quisiera cerrar nada más viendo el versículo 34 y 33 y 34 de nuestro texto, cuando Jesús dice, o más bien Marcos dice, que con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba, les explicaba todo. Hermanos, cuando alguien entiende cuando alguien no entiende las Escrituras, es un juicio de Dios. Inevitablemente es un juicio de Dios. ¿Cuánta gente hay en las iglesias que escuchan sermones tras sermones tras sermones y no cambian, no se arrepienten? Son las mismas personas. Hay un juicio de Dios sobre esa persona. Por eso no la podemos manipular. Hay un juicio de Dios sobre esa persona. Lo que nos queda es rogar a Dios que tenga misericordia de esa persona. Cuando alguien entiende las Escrituras es porque Dios les ha permitido entenderlas. De hecho, Jesús abiertamente antes de aquí enseñaba claramente las Escrituras. Pero cuando Él vio que las personas más bien lo estaban rechazando y su enseñanza, Él empezó a hablar por parábolas como juicio. Eso lo vemos en Marcos 4, del 11 al 12. Hay un juicio de Dios. Y sabemos que los inconversos no pueden entender por sí la palabra del Evangelio. 1 Corintios 2:14 lo enseña, y 1 Corintios 1, del 18 al 21 también. El inconverso no puede entender el Evangelio. ¿Sabe qué es lo terrible? Sí, la Biblia enseña que la persona no cristiana está incapacitada para entender el Evangelio. Solo Dios puede revelarla por su Espíritu, como dice Pablo en 1 Corintios. Pero lo terrible es cuando hay un cristiano o cristianos que escuchan la palabra de Dios y aún así no la quieren entender. No es que no pueden, es que no la quieren entender. Eso también es doloroso. Meditemos en estos puntos para terminar. El cristiano tal vez no sea, o más bien el cristianismo tal vez no sea la mejor idea para algunos el día de hoy. Pero es lo mejor. Créame que usted ha hecho mejor que todos los demás que no están aquí. Aquellos que están en la playa, que están jugando fútbol, que andan en bicicleta, que andan paseando, en comparación con ellos, usted ha hecho mejor. Porque el reino de los cielos es el reino más grande que existe. El cristiano, o más bien el cristianismo, es el reino más grande que existe y existirá. Jesús es el rey más grande que existirá en todo este planeta.
Jesús, nuestro Señor. Y pronto va a ser evidenciado en el día del juicio. Mientras tanto, los cristianos tenemos la tarea de sembrar la semilla del Evangelio. Y como hemos aprendido, no es necesaria la manipulación. Que quede en sus conciencias de que esta semana que comienza hoy, usted tiene que repartir esa semilla del Evangelio. Que quede en su conciencia que tiene que hacerlo. Y con mucho más razón como iglesia, como forma corporativa, salir en todo este barrio a proclamar esa semilla del Evangelio. Que quede en sus conciencias y ustedes darán cuenta a Dios de eso. El ser humano no participa ni contribuye en nada para que la semilla dé fruto. Depende solo de Dios. A la luz de esto yo les diría, hermanos, confiemos en el poder de la palabra y en la soberanía de Dios para los frutos en la predicación. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, porque tal vez muchos de nosotros no estamos sembrando la semilla del Evangelio. Tal vez tenemos muchas otras cosas más importantes que trabajar para ti. Perdónanos porque a pesar de que decimos que tú eres nuestro Señor, a pesar de que decimos de que tú eres nuestro amo, en realidad muchas veces tenemos cosas más importantes que trabajar y servirte a ti, Señor. Se convoca a hermanos para evangelizar y no llegan. Tienen otras cosas más importantes. Y sabemos que muchas veces verdaderamente son necesarias las cosas que los hermanos o nosotros hacemos. Pero cuando seguidamente se convoca a la iglesia a evangelizar y no llegan, es preocupante, Señor. Perdónanos. Te damos gracias porque a pesar de esta rebeldía en nosotros, tenemos perdón de este pecado en Cristo Jesús. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a cada uno de nosotros por no evangelizar, por no sacar tiempo para venir a trabajar para ti. Perdónanos, Señor, por amar la comodidad muchas veces. Perdónanos, como decía el hermano Wilmer antes en el estudio, porque tal vez muchas veces, aún con nuestro propio testimonio, la gente ni siquiera nos reconoce como cristianos. Perdónanos y permítenos cambiar. Permítenos cambiar, permítenos hacer las cosas bien de hoy en adelante. Sabiendo que hemos sido perdonados de estos pecados en Cristo, te pedimos que nos ayudes a hacer las cosas bien, a predicar el Evangelio mañana, o hoy mismo si se puede, a venir cada vez que la iglesia convoca para ir a evangelizar. Permítenos tener un buen testimonio, Señor. Te pedimos por nuestros familiares que todavía no te conocen, Señor, a pesar de que han escuchado el Evangelio. Todavía no hay fruto de un arrepentimiento en ellos. Permítenos a nosotros sembrar esa semilla. Y te rogamos por el crecimiento de ella en ellos, Señor. Que tú puedas rescatarles, que tú puedas salvarles, Señor. Te pedimos por aquellas congregaciones, Señor, que están manipulando el reino de los cielos, que están manipulando el reino de Dios, con oraciones después de los sermones, con música a fondo, con llamados al altar. Por favor, muéstrales a ellos que esa no es la forma bíblica, no es la forma correcta. Y por último, Señor, quiero pedirte por
todas las personas que estuvieron en un evento ayer, donde supuestamente iba a ser un evento de milagros y de poder. Ábreles el entendimiento, Señor. Que ellos puedan comprender que nada de eso es correcto ni bíblico. Que las personas que muchas veces tal vez llegan a esos eventos ni siquiera quieren nada con Cristo. Ni siquiera tienen la intención de arrepentirse de sus pecados, pero sí andan buscando una sanidad. Y lamentablemente estos pastores y estas organizaciones lo único que les prometen es sanidad, pero no a Cristo ni al Evangelio. Permite que Grecia sea verdaderamente inundado por un Evangelio sano, puro, que pueda hacer crecer al cristiano y que podamos ver frutos dignos de hombres que aman a Dios, mujeres que aman a Cristo, de hombres y mujeres que estudian su palabra y que abandonen todas las prácticas antibíblicas que han aprendido tal vez en sus iglesias. Permite, Señor, que la verdadera semilla del Evangelio sea predicada aquí en Grecia y que podamos ver el fruto de ese verdadero Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que descansen el resto de la tarde.